Mm, no lo sé. Sí, ya. Sí, ya. Ahora sí, ya estamos con ustedes. Una gran disculpa y muchísimas gracias por la espera. Espero que sí haya sido, que sí nos estén esperando, ¿verdad? Ay, bueno, pues buenas noches. Yo les quiero dar la bienvenida. Antes de darnos la bienvenida, ay, hola Raúl. Les agradecería mucho, Raúl, que nos dieran un like, si nos pudieran compartir. Este, y pues bueno, les quiero dar nuevamente la bienvenida a nuestro miércoles de Juanas número, ¿cuál creen? 34. Eso quiere decir que aproximadamente llevamos unas 34 semanas de confinamiento, porque prácticamente comenzamos pues cuando empezó todo esto, ¿no? Entonces, este es nuestro miércoles de Juanas número 34 y pues el día de hoy vamos a tocar un tema que súper interesante. De verdad, yo creo que nos va a aportar mucho a quien en este momento es nuestra invitada y que en un momento voy a presentarles. Este tema consideramos, ahora que platicamos con Jocelyn Cámara, que ahorita se las presentó, pues es un tema súper fundamental porque pudiéramos considerarlo como parte del trasfondo de las grandes desigualdades que vivimos aquí en México y que son parte de lo que generan y reproducen muchas de las situaciones de violencia, así como muchas otras problemáticas a nivel personal, a nivel social, principalmente para nosotras las mujeres. Asimismo, pues estamos dando continuidad a algunos de los temas que más o menos ya habíamos tocado, algunos temas que tienen cierto enlace, ¿no? Estos temas de los que ya hablamos, pues fue diversidad de género, identidad y preferencias. También ya hablamos, el tema se llamó directamente Hablemos sobre género, relaciones adictivas, también relaciones codependientes, educación sexual para niñas y niños, y uno de los últimos temas que también abordamos, pues el amor romántico. Entonces, en esta ocasión, el tema que vamos a abordar es la educación sexual como uno de los pilares fundamentales de la salud mental. Si hacemos referencia o hablamos o nos habla alguien, de repente nos habla de educación sexual, pues de repente pudiera parecer como yo hubiera pensado de inicio, ¿no? Una sexóloga, ¿no? O sea, nos va a hablar de sexo o de qué nos va a hablar cuando se trata de educación sexual, ¿no? ¿Cómo poner un condón, ¿no? ¿Cómo no quedar embarazada? O cosas sobre de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Pero, pues, resulta que el tema de la educación sexual, ¿no? Tiene un abordaje e implicaciones que se trasladan a muchos otros aspectos de nuestra vida y que ni idea tenemos del impacto que están teniendo en nuestra salud mental. Ajá. Y cuando hablamos de salud mental, pues recogemos la definición que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pues nos dice que la salud mental es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto en cuanto a la salud mental. Ahora, si hacemos referencia a educación sexual integral, veamos, ¿no? A unos rasgos súper enormes, claro. El propósito de la educación sexual integral es dotar a niñas, niños y jóvenes de conocimientos basados en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores que les empoderan para disfrutar su salud, bienestar y dignidad. O sea, nos damos cuenta que engloba muchas cosas: salud, bienestar y dignidad, así como entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto, analizar cómo estas decisiones afectan al propio bienestar y el de otras personas y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de la vida y velar por estos mismos derechos. Esta es una de las definiciones según la UNESCO. Entonces nos damos cuenta cómo hablar de educación sexual integral, pues tiene muchos ejes, tiene muchos matices, impacta de muchas maneras. Y para esto, pues yo le quiero dar la bienvenida, un enorme agradecimiento. De verdad no es fácil que esté con nosotras, pero yo de verdad le agradezco que haya aceptado participar a Jocelyn Cámara, que ella es licenciada en psicología, educadora en salud sexual integral con perspectiva de género y derechos humanos,
feminista, activista, tallerista, promotora de atención en salud sexual, docente y escribe a veces. O sea, todavía dice que escribe a veces. Y pues bueno, yo le doy la bienvenida, le cedo este espacio, Jocelyn, y también Gracias. espero que todas las dudas, todo lo que surja, así, todas las preguntas, comentarios, todo lo que nos quieran compartir o preguntar, bueno, que le quieran preguntar a ella, pues bienvenidos. Muchísimas gracias, Jocelyn. Gracias por la presentación, Adelante. por la invitación, por todo. Pues sí, como decíamos, es un tema muy importante porque hablar de sexualidad es hablar de la vida diaria. A veces pasamos en nuestro lenguaje, hablamos de sexualidad como si únicamente fuera reproducción, sexo, la relación sexoafectiva con alguien, pero sexualidad es todo. O sea, sexualidad es la manera en que nosotros somos y estamos con el mundo. Tiene que ver con nuestra construcción a través del mundo. Y esto que conlleva, pues, nuestra relación con nuestro cuerpo, con nuestros afectos, con lo que escuchamos, con lo que vemos, con nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, creencias, caminares. Y cuando ignoramos esta parte de la sexualidad, que lo es todo, ignoramos el bienestar emocional. A veces se nos hace fácil creer que la educación sexual integral únicamente la necesitan, la buscan o la hablan incluso las personas que viven, no sé, en una disidencia sexual distinta a la heterosexual, a alguna persona que se dedique únicamente a hablar de higiene sexual, pero no, la realidad es que no. Entonces, hablando de bienestar mental y psicológico, pues es justo buscar esta perspectiva de vida donde nos haga ver qué diario, qué porcentaje de nuestro día con día le dedicamos a estos pensamientos, ¿no? O sea, qué porcentaje se lleva la sexualidad. Y esto tiene que ver con las expectativas y por ende con la salud mental. Estamos en un mundo que está construido a través de una visión adultocentrista, heterosexual, patriarcal, y día con día nos pone expectativas basadas en esto. Estas expectativas hacen que nos desarrollemos en una búsqueda constante de lograrlas, y esto hace que nuestro bienestar emocional, aun cuando digamos que está en el tope porque creemos que solamente es la falta de una afección, pues, pues la realidad es que no. Hablar de educación sexual integral es hablar de muchos temas. Se pudiera hablar de placer, se pudiera hablar de relaciones sexoafectivas, pero creo que algo que implica mucho en este momento es la violencia sexual hacia las niñas, niños, adolescentes y adultas, y donde no hay educación sexual integral, educan los dogmas, la pornografía, las instituciones, la heterosexualidad obligatoria, dando como resultado una red de violencia impresionante que habla de machismo, que habla de no darnos cuenta, por ejemplo, en una relación cuando estamos viviendo una relación violenta, porque nuestra educación sexual desde hace mucho tiempo ha estado dada desde el miedo y la culpa. Entonces, como no tenemos una perspectiva en salud mental, la damos a través de un carácter institucional, de un carácter de abstinencia, y esto hace que se repliquen estos sistemas violentos. Un ejemplo, cuando reducimos la sexualidad a una reproducción, a una función reproductora y a una expresión heterosexual y adulta, esto nos bloquea formas para pensar la realidad y no nos permite hablar del afecto y los placeres y los deseos eróticos en su diversidad, por ejemplo. Entonces permitimos que nuestra psique día con día se desarrolle a través de perpetuar violencia como en las masculinidades hegemónicas, en la falta de reconocimiento de violencia, que esta desembocaría en la falta de justicia, porque pues el sistema se lava las manos de manera increíble, ¿no? Como no nos da herramientas sociales que nos permitan este reconocimiento, pues no se habla ni siquiera de placer individual, no se habla de autoestima corporal, ni de nada. Entonces, si hablamos de una sexualidad que está en la vida diaria, tenemos que hablar de las expectativas que nos pone este sistema. Si yo hablo de corporalidad, debo pensar que tanto incluso de la vestimenta que elijo día con día va destinada a este cumplimiento social.
no solamente pensando en un deseo erótico, sino algo genérico, algo laboral incluso. Entonces, hablar de educación sexual integral es bloquear esto. O sea, la educación sexual integral lucha contra la estructura patriarcal y androcentrista, porque busca explicarnos que todo esto que está pasando hay que criticarlo, hay que ser conscientes y vivir las cosas de manera informada. Entonces, la sexualidad se tiene que hablar no desde el deberías y no deberías, porque al final si lo planteamos así nos da una perspectiva completamente opresora, sino tener bases científicas para que las personas tomen decisiones a tiempo. Y esto que tiene que ver con salud mental, pues que la decisión es la conciencia de la individualidad en un entorno social. Entonces, si nosotras tenemos fundamentos que respalden estas decisiones con bases científicas y con justicia, nuestro desenvolvimiento en salud mental es cada vez más acercado a un bienestar emocional, pero sabemos que no es así. O sea, es complicado hablar de estos temas en un país donde una de cada 4 niñas, uno de cada 6 niños sufren abuso sexual antes de la mayoría de edad. Entonces, todo esto, por ejemplo, nos arroja que este sistema no se preocupa ni por la educación sexual y por ende tampoco por la salud mental. Entonces, es todo vivir de las creencias en los temas de sexualidad no nos permite, nos da un acercamiento a través del miedo a todos los temas de sexualidad que desemboca en desinformación. ¿Y qué nos da la desinformación? Pues un desarrollo completamente bloqueado, un desarrollo que se da a través del muteo de la identidad. Yo crecí educada en una sociedad completamente machista, entonces lo que yo desarrollo ahorita, yo pienso que es normal porque tengo trabajado como un placebo mental que me dice que esto que estoy viviendo está bien. Es como estar acostada en un colchón con resortes horribles, pero que no lo sientes hasta que te mueves. Entonces la educación sexual integral te mueve y te saca de esta visión y te permite tener una perspectiva crítica al día con día. La educación sexual integral no solamente se debe considerar en la academia, por ejemplo, se debe hablar de ella diario y no únicamente cuando digamos, me voy a inscribir un taller, voy a estar en una conferencia o algo así, sino volver una perspectiva crítica. Pero no es fácil hablar de esto porque en esto empieza el viaje de las creencias. O sea, ese fuerte y atemorizante tema, porque movernos con perspectiva crítica al final es una ruptura fuerte de la identidad que suponíamos. Entonces, esta identidad que estaba formada por una supuesta educación sexual, que solamente estaba basada en hablar de cosas reproductivas, de hablar de anatomía corporal, pero no consideraba mis deseos, no consideraba las diferencias ni nada, te das cuenta con esta ruptura que no era tu yo, ni tus deseos, ni tu querer, sino algo completamente ajeno, porque realmente no estabas cómoda, aunque creyeras que sí, o sea, estabas en ese colchón sin moverte, y ahora que la educación sexual integral te dice que te muevas, empiezas a sentir y empiezas a criticar todo lo que está atrás, como lo es la heterosexualidad obligatoria, como lo es las violencias que están en relación con la pareja, porque entonces por eso te incomoda, porque esto desmitifica un esquema patriarcal y machista, o sea, quiebra un sistema entero. La educación sexual integral habla de una introspección individual que me haga cuestionar lo que supuestamente soy en este momento a partir de mi entorno. Entonces con esta, abriéndole las puertas, nos volvemos conscientes viviendo las cosas de manera informada y nos permite ir identificando nuestro desarrollo identitario. En estos temas de educación sexual es importante hablar de la familia. Por ejemplo, se acercan las fechas navideñas y no consideramos la familia como institución cuando lo es, y además es un elemento que está muy presente en nuestras primeras concepciones de sexualidad.
sino es que siempre está como la base, y esta como institución atenúa la sexualidad y solo se queda con sus funciones supuestamente útiles, pero las que son útiles para ella, que son las que perpetúan el sistema. Entonces la familia nos da primero la sexualidad como un sistema de dominio y formas de control. Y esto, aunque yo ya no sea una niña, un niño, lo sigo repitiendo en mi día con día. Por esto se relaciona con la salud mental, porque ya es una memoria colectiva, porque ya está. Yo crecí educada en la salud sexual desde siempre. Que no tuviera una perspectiva crítica no quiere decir que nunca la haya escuchado, que nunca la haya visto. Todos y todas crecimos con ella, pero era una educación fallida, una educación acomodada al sistema. Entonces, esta nos hace que en mi aquí, en mi ahora de adulta, de adulto, no me permita ver los quiebres que hay en las relaciones, no me permita ver que la falta de educación sexual integral desemboca en violaciones, desemboca en abuso sexual, desemboca en violencia intrafamiliar, desemboca en muchísimas cosas, en una desigualdad de género intensa. Y justo es porque al sistema le conviene hacernos creer que la educación sexual únicamente tiene una función de reproducción y una función de hablar de diversidad sexual nada más, de hablar de placer, cuando no es así. Y ahora también nos da una visión, por ejemplo, del placer completamente moral. O sea, nunca nos dicen, el placer puede servir como nos permite ubicar el placer nuestros gustos. ¿Y qué es ubicar nuestros gustos? Dar pie a consentimiento. Yo puedo dar consentimiento a algo que yo sé que me gusta. Por ejemplo, yo puedo actuar con consentimiento hacia otra persona si yo reconozco que no le van a gustar las mismas cosas que a mí. O sea, si yo ya reconocí mi placer sexual a través, por ejemplo, de la masturbación, que tampoco se habla de ello, del autoconcepto, de mi corporalidad frente al espejo, de una aceptación de la corporalidad, entonces ahora sí yo puedo hablar de consentimiento, porque solo reconociendo lo que verdaderamente soy, reconozco lo que verdaderamente quiero. Y al sistema y a la educación sexual fallida, esto no le conviene. ¿Por qué no le conviene? Pues porque no perpetúa el sistema, ¿no? Entonces, ninguna creencia, ni teoría, ni nada tirado a un dogma justifica la violación a los derechos humanos de nadie. Una supuesta educación basada en lo anterior, que opta por el silencio de muchas realidades de lo que engloba la sexualidad, opta por la muerte. Y suena muy fuerte, pero opta por la muerte en muchos sentidos. O sea, opta por no legalizar el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, opta por mantener la desinformación acerca de ITS, porque como educa a través del miedo, entonces si me educa a través del miedo y lo primero que me lanza es una imagen súper terrorífica de una ITS, si alguien contrae esta situación, porque aparte tampoco te educan a prevenir a través del placer, por ejemplo, si alguien la contrae, pues va a pensar en el estigma, entonces no va a ir a revisarse y esto va a desembocar en problemas graves de salud. Entonces el silencio en la mayoría de la educación sexual que se brinda en la realidad opta por la muerte en muchos sentidos. Ahora, este mismo está basado en un sistema patriarcal. Y lo mismo lo podemos ver, por ejemplo, hablando de salud mental, pues en un acompañamiento psicológico. Es importante tomarlo en cuenta en este tema porque hablar de decir, bueno, yo me quiero liberar de todo esto y quiero tener un acompañamiento que me permita desarrollar mi identidad, pero luego aquí sale la otra cuestión, que de repente nuestras prácticas profesionales son institucionales y no nos permiten tener como esta perspectiva crítica, y lo único que hacemos como psicólogas y psicólogos muchas veces es replicar el sistema patriarcal dentro de consulta, por ejemplo. Entonces, aunque lo haga de manera sutil, porque la manera, por ejemplo, vista en este tema sería, no sé, las terapias de conversión, a una psicología enfocada completamente a la religión, algo así, pero tenemos comentarios sutiles, de todos modos, que están basados en nuestras creencias, aunque creamos que son comentarios
que son parte del sistema clínico, ¿no? Un ejemplo, en el tema de diversidad sexual pasa mucho que se busca en psicoterapia el por qué. O sea, alguien no llega contigo y te pregunta por qué no soy heterosexual. A lo mejor sí, pero en la mayoría de las ocasiones no. Más bien te pregunta cómo vivo en este mundo si no soy heterosexual. Y tú como terapeuta quieres buscar el porqué. Y buscar el porqué en la terapia es patologizar las situaciones y las realidades. Es volver clínico la naturaleza, o sea, es volver a llevar a consulta, volver a llevar al espacio del desarrollo de la identidad un desarrollo homogéneo, querer que toda la sociedad sea homogénea. Entonces, ¿qué tiene que ver la educación sexual integral con la salud mental? Pues que con esta se nos permite crear un pensamiento crítico y a través de la conciencia que vamos a hacer de mí y para mí, voy a pensar qué leo, qué veo, qué escucho, esto está construyendo algo para mí, me gusta la manera de lo que estoy haciendo, y entonces la conciencia de tu propia vida, de identidad o identidades que disfrutas, van a ser la base de una vivencia sana de todas tus emociones. Porque si hacemos un análisis, muchas de nuestras emociones desembocan a partir de situaciones vívidas de la sexualidad, no de tener sexo, sino de la sexualidad en conjunto como se presentó al principio. Por ejemplo, un trastorno alimenticio pudiera estar desembocado de la búsqueda de tener este cuerpo deseado por la red social, que es algo de hablar de sexualidad, de hablar del cuerpo, cuando no se trabaja con el concepto de el respeto a la identidad individual, hablándose también de la corporalidad. Entonces, puede desembocar en un trastorno alimenticio y esto no se considera en la educación sexual normativa. De nada de eso se habla, no se habla del uso de sustancias, no se habla de esa crítica a todo lo que ya está construido. La educación sexual integral no debe hablar desde el deberías o no deberías, porque al final darle esta perspectiva es también opresora. Yo no voy a ir a colonizar, a conquistar con un tema sexual, puesto que la sexualidad no puede limitarse únicamente a conceptos. Obviamente los voy a hablar porque son importantes para dar bases científicas, pero no voy a marcarlos como únicos porque esto vuelve a centralizar la vivencia humana y esto es otra vez opresor. Entonces, la educación sexual integral solamente debe poner sobre la mesa todos los temas, brindarte las estrategias para usarlos en tu propia supervivencia, adecuado a los tiempos de cada persona, adecuados en su deseo, hablando de como el querer, porque si no caemos en lo mismo. Hablar de sexualidad en esta sociedad es hablar de un deber ser. Deber ser, háblese de género, deber ser, háblese de tienes que ser heterosexual, háblese de te tiene que gustar el sexo incluso, o sea, no puede haber ya ahora, a eso de repente se le llama un patriarcado o un sistema progre, como querer a fuerza meter nuevos conceptos disfrazados de progresión cuando siguen siendo opresión, cuando no se respeta la diferencia. Entonces, la educación sexual integral nos permite una construcción de lo que somos y de lo que hacemos y nos acompaña a desmitificar las creencias del amor romántico, por ejemplo. Nos da la mano en el día con día para decirnos, cuestiona esto que te está pasando. Hay ejemplos muy claros de cómo la falta de educación sexual integral perpetúan situaciones como la de que muchas mujeres no nos percatamos que estamos viviendo una situación de violencia sexual con nuestra pareja porque nos educan a través del miedo y a través de que la sexualidad siempre aparece cuando hay amor. Entonces, un ejemplo, si a mí me dicen, si tú amas a tu pareja varón, vas a querer siempre tener sexo con él, entonces si en algún momento yo no le pongo atención a mis deseos, porque no me educaron a ponerle atención a mis deseos, yo voy a aceptar esto y voy a, como si me pusieran una venda en los ojos, porque así es el patriarcado, porque así te lo quiere instaurarse en ti, y te hacen creer que tú estás aceptando las cosas por amor cuando no es así. Pero esto también parte de que queremos ver el sexo íntimamente relacionado con el amor, y no puede ser así.
Y para los varones también, los hace tener conductas bastante basadas en un ser salvaje, con la educación de tú eres salvaje, entonces tú deseas, no te esperas a un consentimiento, no buscas un consentimiento porque tú lo necesitas, y no es así, no es así. La realidad es que la sexualidad conlleva muchas cosas y el sexo no es una necesidad básica. Y es fuerte hablarlo así, porque obviamente estaría padrísimo decir que sí, que todo es placentero, que todo es increíble, pero no lo es, y menos en una sociedad donde hay 9 feminicidios al día, donde hay muchísimas violaciones, donde hay violaciones que no están siendo identificadas por las personas, y esto es una violencia sistémica increíble. Entonces, la educación sexual es precisamente exigir seguridad, exigir información con bases científicas, escuchar narrativas, exigir respeto, prevención y la erradicación de esta violencia. El sexo debe sentirse bien, y hablar de esto es prevención de abuso sexual. Si yo enseño a las infancias a que el sexo debe sentirse bien, más allá incluso de sentir amor o no sentir amor, yo les enseño que todo aquello que no se sienta bien para mí, para mi cuerpo, no es un deseo. Entonces les enseño que si algo no se está sintiendo bien para mí, puedo decirlo y empezar a trabajar en el consentimiento. Cuidar mi cuerpo, saber qué quiero, identificar y vivir la sexualidad en todas sus gamas, desde la responsabilidad y el amor propio, contribuye a una salud mental diaria, porque no únicamente se habla en el sexo, sino en la cotidianidad. El placer, al final de cuentas, es una celebración a mi deseo, y al compartirlo, pero primero para compartirlo tenemos que identificarlo y respetarlo, y darnos cuenta que mi placer no es el placer del otro ni de la otra, porque eso también es el derrumbe y una ruptura con el sistema. Darme cuenta que mi placer no está construido por la otra persona, sino desde mi intuición incluso. Y así, al momento en que lo empiezo a respetar, ya lo puedo compartir, y ahora sí se puede hacer colectivo el placer, pero antes no. O sea, antes sí hay que entrarle a un desarrollo de perspectiva crítica fuertísima, y se trata de las creencias que me sostenían y que me han sostenido hasta hoy, porque me hace cuestionar incluso lo que se supone que soy, y eso es súper fuerte. O sea, cuestionar mi identidad es muy fuerte, y la educación sexual integral por eso da miedo, por eso le da miedo a la gente, por eso se evita, por eso existe el PIN parental, la propuesta esta, por eso existen todos esos bloqueos sistémicos, porque a todo el mundo le da miedo que se derrumbe lo que está construido, y este miedo ha sido la educación que nos han dado, un miedo que el mundo quiere que lo mantengamos, ¿no? Y claro que causa dolor tener una perspectiva crítica, pero no porque la perspectiva crítica sea dolorosa, sino porque es un dolor que ya estaba, pero que ahora te está acomodando. Te acerca a un yo no cuestionable ni formado por lo que te han dicho que debes de ser, sino te acerca a un yo decidido. Y disertar a estos temas nunca es agradable. Disertar a la identidad con la que me construyeron no es padre, porque me mueve el piso, hace que derrumbe todas las creencias que tenía. O sea, es impresionante cómo a través de las narrativas, por ejemplo, nos damos cuenta de vivencias que tuvimos y que en su momento no las identificábamos como violencia, y que 10 años después sí, que 5 años después sí, y decimos, ¿por qué estaba ahí? Y no es tu culpa, no es tu culpa tener un sistema instaurado en tu cabeza, pero sí es culpa del sistema no dar los espacios seguros y los acompañamientos basados en evidencias, en realidades y narrativas, y bloquear que se formen conversaciones honestas. Al final de cuentas, la educación sexual es algo que tiene que estar en estrategias de aprendizaje, tiene que abarcar la salud, el bienestar y la dignidad, como decían al principio, entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto, y permitirnos analizar cómo nuestras decisiones nos afectan nuestro bienestar y el de otras personas. Esto es salud mental, y esto es educación sexual integral. Aprender que yo tengo una decisión individual antes de una decisión colectiva. Y no hablo de que no tengas redes ni colectivas, sino
no formar una identidad de deseo basada en las otras personas. Y esto es muy complicado porque la educación sexual integral tiene fundamentos para fortalecer habilidades y actitudes para disfrutar esta salud, pero el sistema no los permite. No permite que nosotras desarrollemos un reconocimiento de nuestra capacidad para discernir entre las diferentes opciones, sin presiones, sin coacciones de ninguna índole, porque no le conviene el desarrollo de nuestra identidad y el respeto a esta, ya que hablar de esto es hablar de derechos y es otro tema fundamental. Hablar de derechos es hablar de dignidad humana y hablar de dignidad humana es hablar de salud mental. Yo no tengo una salud mental conformada si sé que no tengo derechos. Si en mi día con día yo sé que si algo me pasa no va a haber algo que por lo que se haya justicia, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la falta de educación sexual integral. Hablar de salud mental es considerar que nuestra experiencia individual está basada en los estándares sociales y colectivos que nos presentan cada segundo en nuestra vida y que limitan las formas en que podemos expresarnos con seguridad sobre nuestra sexualidad. O sea, hablar de salud mental es hablar de que todo nuestra psique está basada en lo que nos dicen las redes sociales, en lo que nos dice Instagram que tenemos que ser, en lo que nos dice Facebook que debemos creer, en lo que nos va diciendo cada una de estas redes que perpetúan muchas veces en sus capacidades mayoritarias este sistema completamente heterosexual, patriarcal y que no tiene una perspectiva ni crítica ni de género y mucho menos una perspectiva feminista. Entonces, para hablar de salud mental también tendríamos que hablar de la búsqueda de acompañamientos psicológicos que tengan esta perspectiva, una perspectiva de género, por ejemplo, que me permita reestructurar con la persona que está asistiendo conmigo el sistema en el que estamos inmersos e inmersas. O sea, un acompañamiento psicológico que de verdad me permita tener este ojo crítico a no repetir la búsqueda de patologizar las identidades y por ende quererlas hacer una única identidad colectiva. Entonces, esto es como el objetivo de hablar de salud mental y educación sexual integral. Hablar de que el rompimiento de los estándares sociales supone un reto para la sexualidad y supone un reto hablarlo desde el placer, porque el placer es preventivo, porque el erotizar mi cuerpo para mí es también hablar de seguridad, porque si yo reconozco lo que me gusta, yo puedo decir lo que no me gusta. Y esto es clave. O sea, es muy importante saber que ahí donde reconozco mi autenticidad y diferencia, la propia, la que ya estoy disertando de la que me habían construido, reconozco también la autenticidad y diferencia de las demás personas. Y entonces, así las relaciones sociales en todas sus expresiones se sustentan en el respeto. Pero nada de esto sirve si no se le exige sustento y protección a mi propia vida al sistema. Y es un sistema que pareciera que renueva la manera, es como de, bueno, tú ya tuviste un paso dando educación sexual integral, pero yo te pongo otro bloqueo, ¿no? Y hay que reconocer que tenemos, por ejemplo, un mal sistema en salud y mucho más en salud sexual. Pero el simple hecho de cuestionar, nombrar y visibilizar como lo hace la educación sexual integral es una ruptura sistemática y por ende es un tipo de resistencia. Es resistencia saber hablar de nuestro placer, saber reconocerlo, saber reconocer nuestros deseos y si nuestro deseo es conocer nuestra corporalidad a través de la masturbación, esto es resistencia. Muchas veces el sistema mediático quiere hacer creer que la educación sexual integral, como le dicen, ideología de género, solamente quiere instaurar en las infancias ideas perversas, ideas malévolas, pero no es así. La educación sexual integral tiene como objetivo el hacer consciente a las personas de sus propios deseos, hablando de que esta conciencia nos da seguridad para la toma de decisiones.
y que la toma de decisiones me invita a poner sobre la mesa el tema del consentimiento en cada relación, sea una relación incluso amistosa, sea una relación sexoafectiva, sea una relación sexual nada más de una noche, porque tampoco la educación sexual integral puede ignorar que hay prácticas sexuales de un momento y que son naturales y que van a seguir sucediendo y que no tengo por qué dar una información basada en prejuicios morales que no me permita darme cuenta de todas las identidades que se están viviendo, y no identidades sexuales únicamente ni identidades de género disidentes a las heteronormadas, sino hablar de todo tipo de vivencias sexuales que no transgreden la dignidad de la otra persona. Entonces, esta conciencia es la que nos permite tener los ojos abiertos a este esquema patriarcal que mantiene, por lo menos en San Luis Potosí en el 2019, a 4 menores de 12 años embarazadas, que sabemos que ese embarazo no es un embarazo deseado ni planeado ni nada, sino son resultados de violación. Entonces, y que luego por eso no nos permite acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, porque tampoco legisla esta protección para la gente que está viviendo la violencia estructural, y tampoco me da los fundamentos para protegerme de eso, porque cuando yo quiero meter la educación sexual integral en las escuelas, me dice que es perversa y que la verdadera educación sexual está y debe estar en el seno familiar, sabiendo que el seno familiar es el primer sistema en donde se encuentran estas violaciones. Y es el ejemplo de los ejemplos más graves de la falta de educación sexual integral, porque se pueden dar muchísimos y se pueden dar en muchos sentidos, pero al final hablar de estructura patriarcal y una estructura androcentrista es hablar de expectativas y de cómo mi día con día siempre está queriendo alcanzar estas expectativas del sistema, y que por ende mi salud mental está tambaleando todo el tiempo, está en una cuerda floja. Entonces, cuando la pregunta es en qué se relacionan estos dos temas, pues creo que la respuesta está muy clara, y es en todo, en mi día con día, en mi manera de hablar, en mi manera de ser, en mi manera de relacionarme, en mi manera de vestir, en la manera en la que identifico mi cuerpo. Entonces, cuando yo invito a la educación sexual integral como perspectiva de vida, se rompen estas ideas y rompo el perpetuar este sistema, rompo la cosificación, rompo la objetivización del cuerpo de la otra persona, y esto es importante considerarlo como la importancia de los medios, por ejemplo, la televisión, la música, la ropa, los comentarios que vemos en las redes sociales, en los temas de sexualidad, en los temas, en las noticias amarillistas, cómo ponen sus titulares, y podemos hacer una revisión diaria mientras mantengamos esta perspectiva crítica. Lo integral es lo emocional, conocer las tradiciones y deshacernos de ellas, por eso no es agradable, porque, o sea, el punto es ir haciendo pequeñas rupturas diario de este sistema que nos compone y que nos está teniendo, porque es un sistema que existe y que pareciera que nunca se acaba. Entonces, si no sabemos cuándo va a ser su finitud, es importante que de manera individual empecemos a tener estas rupturas y las mantengamos. Una ruptura que me permita reconocer la violencia que estoy sufriendo y me permita señalarla y así poder exigir justicia. Porque para el Estado es muy fácil lavarse las manos en temas de educación sexual integral y no permitir que la gente nos demos cuenta que tienen que ver con cosas realmente graves. Entonces, hablar de educación sexual integral es siempre mantener los ojos en las expectativas que nos ponen y en cómo estas también están envueltas en la falta de seguridad social y de seguridad en salud. Al final, hablar de salud mental nos va a permitir no solamente estar en la ausencia de afecciones, como lo dice la OMS, sino saber reconocerme fuera de un sistema, saber reconocerme sabiendo que estoy en él y que me va a ser difícil salirme, pero el simple hecho de cuestionarlo ya
es una resistencia increíble y eso es amor propio. O sea, el cuestionar desde dónde estoy actuando y desde dónde están actuando mis supuestos deseos hasta que logre decir si son mis deseos, si es mi identidad, si es lo que quiero vivir, es una increíble muestra de resistencia y de seguridad. Entonces, es importante el desarrollo de esta sexualidad porque es mucho de lo que somos, o sea, es comunidad, es el arte que sientes, es la espiritualidad, es el amor, es elemento clave y base de las personas que somos. Entonces, justo dejarlo así, como el placer y la sexualidad, no hablando únicamente de relaciones sexuales, es una celebración a mi deseo, a mi identidad y a mi yo. Y esto es la verdadera salud mental, es la verdadera búsqueda del bienestar emocional. Y sería como la conclusión para dejar el tema abierto. Excelente, Jocelyn. Creo que esto que nos comentaste da muchísimo para hablar. Es muy interesante. Aquí en el chat, de hecho, en el vivo, realmente hay como muchas personas comentando. Primero, bueno, Patti aquí hizo una pregunta, ¿cómo consideran que ha sido su educación sexual? Y pues varios llegan a comentar, por ejemplo, en México, dice José Manuel Félix, que ha sido nula. O muy insípida porque solo hablan de la reproducción y su forma de prevenirla, que es principalmente lo que mencionas, esta manera tradicional donde solamente se habla de la reproducción, pero aún así ni se nombra, ¿no? O sea, realmente es de, bueno, no se nombra los órganos sexuales. Y entonces el empezar a nombrarlo desde la prevención, pues es sumamente importante. Victoria Velázquez dice, muy simple o sencilla, que solo se toca el tema en la escuela y no en la familia como un tema común. ¿Cómo se tocaría este tema en la familia si estamos hablando de estos cambios generacionales? Si, por ejemplo, a papá, mamá o abuelos no se les enseñaba ni a hablar de sus sentimientos, ¿cómo hablar de esto de manera, o sea, lo ideal sería de manera natural? ¿Qué recomendarías? Creo que es importante también darnos cuenta que dentro de todas estas rupturas, si ya nos percatamos, digo, como infancias, es difícil que te percates de que tu familia, si está formada institucionalmente, darte esta información, pues es difícil que te percates y digas, si no lo encuentro en mi familia, pues me voy a buscar otras redes, ¿no? Pero creo que es clave hablar del tema en la cotidianidad, porque cuando no educa la educación sexual integral, educa el Internet, educan los amigos y las amigas, por ejemplo. Entonces, si yo en las infancias acepto que eduquen otras infancias, no está educando el amiguito, no está educando la amiguita, están educando las creencias de la familia de estas personas, de estos otros niños, niñas. Entonces, si una familia está interesada, hay muchas maneras de hablarlo que no sea de manera académica. El punto es naturalizar la sexualidad y ubicarla en nuestro entorno y en nuestro ser de manera general. O sea, por eso es el objetivo como de remarcar que la sexualidad no únicamente es tener sexo, no únicamente es hablar de ITS, no, es hablar de todo. Es hablar de la música, es hablar del arte, es hablar del cine, es hablar de verme en el espejo. Y esto se puede hablar en las infancias. A veces uno, obviamente es complicado y más para otras generaciones que estaban muchísimo más inmersas en el sistema y este sistema les ha sido muy cómodo, cómodo entre comillas, porque así lo consideran porque no se han tenido que mover, porque es un sistema que te da placebos, que te hace creer que no necesitas una perspectiva crítica. Entonces, si estás en esta familia, pues es importante ubicar que siempre hay una edad para hablar de las cosas y, no sé, la educación sexual integral se tiene que empezar alrededor de los 2 años. Entonces, pero no es lo mismo que yo voy a hablar a esa edad a que yo voy a hablar en la adolescencia. No voy a hablar de los mismos temas, ni de la misma perspectiva, ni de nada,
pero sí voy a hablar de sexualidad, voy a hablar de corporalidad, voy a hablar de placer, o sea, voy a hablar como de los puntos focales, sin embargo, le voy a dar una vivencia diferente. Creo que uno de los errores más grandes que hay al pensar de educación sexual es creer que la educación sexual es como abrirle las puertas a las relaciones adelantadas al tiempo, y no es cierto, al contrario, una educación sexual integral previene el adelantarse al tiempo, porque ahora con las exigencias del mundo actual, en las redes sociales que están tan erotizadas, esto, por ejemplo, para ser cool, necesitas tener relaciones sexuales a tal edad y ya te lo marcan como regla, ¿no? Entonces la educación sexual integral te dice, todo a tu tiempo, en tu momento, en el que tú quieras, en el que tú lo sientas, hablando desde un desarrollo corporal también, porque sí es importante hablar que si hay un desarrollo corporal ideal para tener experiencias sexuales, entonces, si se va a hablar en la familia desde las infancias, es importante hacerlo con naturalidad como es, sin exagerar el tema, sin adelantarnos a cosas de personas de 30 años, sino simplemente contestar preguntas. La educación sexual integral en las infancias es contestar las preguntas que los niños y las niñas nos hacen, que a veces son preguntas que con una respuesta completamente natural, los niños y las niñas es como de, gracias, y se van. Entonces, pero si les queremos dar aquella plática con el pizarrón y con la presentación de la anatomía que ni nosotras no sabemos, ni nosotras ni nosotros, porque el sistema ni siquiera nos deja aprender bien, pues no. O sea, únicamente les vamos a dejar más dudas y van a decir, no, pues gracias, ahí lo googleo. ¿Y qué les va a dar Google? Pornografía, les va a dar una imagen distorsionada de la sexualidad, les va a dar una imagen distorsionada de la realidad de las corporalidades, les va a dar una distorsión de su propia identidad, hablando de que les va a poner las expectativas en el Internet. Entonces, hablar de educación sexual en la familia es tener que romper con el esquema de la familia tradicional, definitivamente. Y creo que para esto pocas personas socialmente quieren hacerlo. Y si una familia no se siente lo suficientemente preparada, que puede ser y es completamente normal y sano, pues estaría increíble que también buscaran como un grupo de asesoría. Lo pueden encontrar en muchos lugares, porque también esperarnos a que la escuela eduque a las infancias, pues es otra cosa, porque ella está suponiendo las creencias también de quien está en la docencia. Y por lo regular, o sea, en la mayoría de las ocasiones son las mismas creencias que tú tienes, porque son generacionales y son sociales. Entonces, no esperar a decir, en las escuelas les enseñan, claro que no. O sea, les enseñan lo mismo que a ti te enseñaron hace 30 años, porque la educación sexual en la docencia muchas veces sigue siendo la misma que hace una eternidad. Y cuando van a las secundarias llevan la caja de condones únicamente y es como de ya cumplimos, gracias, porque la sexualidad es darte una caja de condones y enseñarte a ponerlo y, en fin, no consideramos violencia de género, no consideramos que mucha gente sabe poner un condón y no lo va a usar porque es una traición a la masculinidad, por ejemplo. O sea, no consideramos cuestiones sociales que están, y esto es clave para hablar de educación sexual, o sea, cuestionar absolutamente todo, la manera en que la damos, la manera en que hablamos de ella, es importante. Así es. Bueno, y creo que esto que mencionas es súper importante porque ahorita en estos cambios, o sea, no podemos negar que en la sociedad, desde la música, desde las redes sociales, Instagram, etcétera, y lo que lo que mencionábamos el día lunes, o sea, como el tema del ghosting, las aplicaciones, etcétera, y todo esto lo tenemos, o sea, es una realidad. Entonces, lo Exacto. tenemos que ver Sí, de completamente y desde... hecho, sí, perdóname, hablar de educación sexual, si vamos a hablar, por ejemplo, de que la humanidad es progresiva, pues también la educación sexual es progresiva. Tenemos que renovarla. O sea, no podemos hablar con la misma perspectiva que hace 10 años porque ni siquiera estamos luchando por lo mismo que hace 10 años. Ahora hablamos en las relaciones afectivas de gosteo, de gaslighting, o sea, de que justamente hablan de un bloqueo a la salud mental. Entonces, hablar de todo esto de manera progresiva nos permite tener una perspectiva mucho más sana
y un acompañamiento en un mundo que no nos da las bases de acompañamiento. O sea, al final abrirle la puerta a esta educación y no únicamente desde la academia, sino desde el activismo, desde las personas que deciden hablarlo, desde la narrativa, desde el compartir experiencias, pues es importante. Así es, exacto. Por aquí, bueno, Maximiliano pregunta, bueno, es educación sexual en la secundaria es una burla por mediocre, pero a veces ni los profesores saben que están diciendo malas cosas. A ellos quienes lo preparan, que eso es algo que acaba de comentar entonces Jocelyn. Uriel, bueno, comenta también creer que cuidar un huevo será de utilidad de ignorar tal vez el autoconocimiento o temas de este. ¿Cuántos huevos no murieron, Esa Qué barbaridad. es súper grave para hablar de paternidades y maternidades supuestamente responsables. O sea, cambiabas el huevo y ya eras buen padre o buena madre, otra vez, mágicamente. Y es increíble cómo se habla de esto y cómo se sigue utilizando, cómo se deshumaniza al ser, cómo se deshumaniza a estas prácticas y por qué se dan en adultos y adultas completamente, o sea, en realidades fallidas. Por eso es tan importante también hablar de una educación sexual enfocada en las infancias, porque al final las infancias van a ser los adultos y las adultas de 10 años. Yo tengo también algo que me gustaría retomar, que ahorita lo has platicado y que nos lo compartiste el lunes, que bueno, este tema está súper interesante. Nos decías que la educación sexual tiene que ver con todo. Entonces, para que las personas que en este momento nos están acompañando, revisemos, ¿no? Porque la educación sexual tiene que ver con mi bienestar físico, como ya comentabas, ¿no? Primero aclarar que la educación, y eso lo abordamos en el tema del amor romántico, la educación es diferenciada. A los hombres y a las mujeres nos educan de manera diferente. Entonces, yo como hombre, yo como mujer, tengo que reconocer desde mi educación, desde el género, cómo viene una cuestión bien arraigada en lo que yo creo. Entonces, cuando hablamos de cada uno de estos puntos, es un enfoque diferenciado para ambas partes. Cómo yo me siento físicamente tiene que ver, nos platicabas con la cuestión de la educación sexual. Me siento gorda, me siento fea, a los hombres no les importa verse gordos y feos, se sienten muy bien, pero yo ya subí 2 gramos, pero es que ya la arruga ya se me marcó, pero es que no estoy cumpliendo con ese estereotipo. De hecho, fíjense que estaba leyendo un artículo que dice cómo desde la época victoriana se relacionaba la sexualidad con la alimentación, ¿no? Y que un apetito delicado estaba asociado con la feminidad y también con la virginidad, que una mujer era aquella que comía poco y de forma delicada. Cuando lo leí yo dije, ¡ah! Claro, ¿no? O sea, claro que desde la educación sexual se me dice que como mujer debo comer poquito, así, para estar flaquita, para estar delgadita, para estar bien. Digo, las mujeres ya somos guapísimas por naturaleza, ¿verdad? Pero aún así, o sea, tenemos esta presión social de tengo que ser delgada, tengo que estar bien, tengo que cuidarme el cabello, etcétera, ¿no? Cosa que no sucede con los hombres. Entonces nos afecta de manera distinta. Como también nos decías que también tiene relación con el tema de la dignidad humana, los afectos, ¿no? Cómo nos relacionamos afectivamente, el tema del género, la cultura, la sociedad, el rango económico, la cuestión reproductiva, o sea, prácticamente aquí como también nos comentan, como ser, nos decías, ¿no? El tema del cuestionar absolutamente todo. Y bien lo dijiste, ¿es doloroso? Pues sí, porque luego dices, ah, caray, todo lo que creí, ¿no? Ahora, ¿dónde carambas estoy parada? Pero todo eso, porque todo esto es parte de nuestra vida, tiene que ver con nuestra salud mental. Y esto no sé si lo vayas a mencionar, pero si lo mencionas nuevamente, yo le estoy robándole lo que nos dijo Jocelyn, ¿no? Pero para que nos quede perfectamente claro, el bienestar emocional, o sea, mi salud sexual, mi educación sexual y mi bienestar emocional, así, porque luego decimos, Dios, son tantas cosas, ¿cómo carambas le hacemos, no? Pues tiene que ver con estar yo tranquila y tranquila con lo que quiero y sin afectar absolutamente a nadie, ¿no? O sea, ya con eso yo ya digo, me siento bien, porque luego hay algo que te dice en el fondo, ¿no? Es que no sé, es que no me siento bien, es que no me siento cómoda, es que mi cuerpo, es que él quiere sexo porque no quiero, pero yo no quiero, ¿no? O lo quiere así, pero yo no lo quiero, o etcétera, ¿no? Pero cuando uno sabe cuando se siente bien, tal vez no identifique por qué, pero al menos ya hay una llamada de atención que te dice, hey, una alerta. Entonces, para que cada quien identifique cómo se siente y que
pues qué parte de nosotras y de nosotros necesitamos trabajar. Sí, Fíjate. claro. O sea, gracias. Esta visión diferenciada es la base de todo mal humano. O sea, por eso una educación sexual sin perspectiva de género y mucho menos sin perspectiva feminista, porque ese término ya está curado de santos en todos lados, entonces la gente, pues no, o sea, menos. Y una psicología también sin perspectiva de género y mucho menos feminista, pues solamente replican estas diferencias. Se trabaja con la sexualidad de manera diferente, claro. O sea, al final las mujeres trabajamos nuestra sexualidad según el sistema a través del amor, porque nosotras no sentimos deseo sin amor para el sistema. Y pues gran error, porque gracias a esto se permiten y se nos mantienen una venda en los ojos cuando hay relaciones completamente violentas, pero no porque sea nuestra culpa, como lo dije en un momento, sino porque creemos que, bueno, si yo ya amo a mi pareja, esto tiene que ser a fuerza que yo lo deseo y que yo deseo tener sexo cada que mi pareja quiere. Entonces, como yo tengo esta visión de mi sexualidad, porque así me han educado, porque al final yo tengo que estar en la jerarquía, en esta jerarquía completamente violenta de relaciones de poder donde yo no existo, donde mi deseo no existe y mucho menos mi placer existe. Entonces, yo solamente puedo hablar del amor y de relacionarme únicamente a través de los afectos. Entonces, sí, y hablar del amor romántico, claro, no de un amor realmente sano. Entonces, yo voy a querer tener sexo, no cuando yo lo desee, yo voy a querer tener sexo cuando mi pareja lo quiera, porque yo le amo. Entonces, si yo le amo, yo cumplo con sus deseos, porque amar es sacrificio. ¿Cuántas veces se repite esta idea? Y esta es una visión también de la educación sexual fallida. O sea, el amor en visión como sacrificio nos hace sacrificar nuestra dignidad. Y como hombres los hace mantener las masculinidades hegemónicas que les parecieran cómodas, pero que también los están destruyendo. Porque obviamente, como no les duele visualmente, como no hay este marcaje del cuerpo en las violaciones tan horribles, en los feminicidios, pues se cree que no existe. Entonces ellos no hablamos de ese tema, no, nada que ver, pero están en ese colchón también con los resortes, que si bien les beneficia muchísimo más, sus resortes son así, nuestros resortes como mujeres son infinitos, de todos modos hay algo que les está lastimando el desarrollo de su propia identidad, porque no desarrollan una identidad, por ejemplo, basada en la sensibilidad, en las emociones, desarrollan una identidad de jauría, una identidad que me permite sobrevivir, porque si yo como varón ubico que solamente voy a sobrevivir correspondiendo a los parámetros que me marca mi jauría, que es el patriarcado, pues entonces voy a aceptarlos y me voy a hacer así como de, a mí no me pasa nada. Y obviamente en un hablar de jerarquía siempre va a ser muchísimo menor el daño porque hay una figura de poder y esta figura de poder pues obviamente es muchísimo más cómoda que ser la parte oprimida. Entonces, por eso se habla de una perspectiva diferenciada y por eso se invita a que incluso la misma psicología como práctica psicoterapéutica cuestione este tema y cuestione la verbalización que usamos en el consultorio, en la clínica, en el taller, en lo que sea, porque de repente, sin querer queriendo, replicamos bastante el sistema, o sea, replicamos muchísimo el hablar de patrones y de tú eliges a las parejas que tienes porque hablas de estar repitiendo un patrón. Entonces manejarlo así en terapia luego es como un poquito peligroso porque ignoramos que a lo mejor muchas veces no es que estemos repitiendo patrones, es que todas las personas son iguales en la sociedad y todas las personas están más bien repitiendo el amor romántico y no soy yo la culpable, sino la heterosexualidad obligatoria, por ejemplo, que tanto miedo nos da hablar de ella,
no hablando únicamente de una heterosexualidad en orientación sexual, sino hablando todo lo que conlleva la heterosexualidad obligatoria, de cómo debe ser mi esquema relacional, de cómo debe mi deber ser como mujer, mi deber ser como hombre. Entonces, obviamente en terapia, si no se cuestiona todo esto, pues si ya no existe una salud mental que proteja la educación sexual, pues tampoco de repente existe en lo que se supondría que es un acompañamiento más avanzado, que ya no es tan preventivo, sino una atención de intervención. Entonces queda como resultado que yo en sesión aumente, haga que las personas sigan alimentando este mismo pensamiento y se sigan basando en culpabilidad y en miedo, y sigan desarrollando una identidad que solamente va a estar basada en el miedo a la pérdida de ser sociable, de ser un ser social y de nunca cuestionarme nada de lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, por ahí andamos diciendo, ve a terapia porque está bien padre que te patologicen tus vivencias y que ignoremos que la sociedad contribuye bastante a ellas de una manera muy tóxica. Entonces, pues buscar esta visión en todos los temas, una visión de perspectiva de género o perspectiva feminista, sería impresionante, sería increíble, pero muchas veces no nos atrevemos porque también es romper nuestros esquemas, incluso hablando de nuestra formación profesional. ¿Y quién quiere romper algo que estudió durante 5 años o cuestionarlo? No negarla, porque la psicología es linda, por ejemplo, pero romper algo que estudió 5 años, pues es peligroso para la identidad que ya me he formado incluso como un ser profesional y que está al servicio, ¿no? de este sistema. Muchas gracias, Jocelyn. Pues, Lucha. bueno, es que hay muchísimos comentarios, muchas dudas. Creo que, bueno, Jocelyn, y si puedes estar viendo como el chat, respondiendo, sobre todo para el cierre, ¿con qué, bueno, no sé si Patti, ¿con qué te quedas? Pues mira, yo creo que más bien vamos a hacer una segunda parte porque ya es hora de ir cerrando. Yo creo que sí necesitamos una segunda parte porque hay muchísimas preguntas, comentarios, ejemplos, experiencias. Y fíjate, o sea, todos estos comentarios traen una experiencia de trasfondo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, no sé, más bien si tú quieres cerrar, tú, Jocelyn, yo creo que sí, yo creo que vamos a hacer una segunda parte. Ok, pues claro, es que realmente creo que desde el momento en que decimos que la sexualidad es la vida diaria, ya hay un primer derrumbe y ya hay un primer, caray, ya lo sabía, o sea, porque todos y todas lo sabemos, a veces queremos decir que la sexualidad es únicamente hablar de sexo para creer que solo lo vamos a hablar en los momentos en corto, cuando incluso del sexo se habla diario, en la música que escuchamos, en lo que vemos, en todo. Entonces, si de eso se habla diario, de la sexualidad mucho más, porque desde que me paro y elijo qué ropa me voy a poner, estoy siendo un ser sexuado y un ser sexual. Entonces, reconocerlo a partir de ahí, claro que nos abre mil dudas, por eso es riesgoso, o sea, es riesgoso desarrollar el pensamiento crítico porque nos hace cuestionarnos todo, todo diario, todo el tiempo, y nos da miedo, nos da tristeza, decimos, entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay después de esto? Pero lo que hay es el encuentro con la identidad, y es padre reconocerlo así, porque como conclusión, el reconocer la autenticidad es el verdadero bienestar emocional. Hablando de este tema, porque también hablar de salud mental es hablar de subjetividades y de qué es para mí salud mental, qué es para ti salud mental y así. Pero de este tema, reconocer mi autenticidad y que soy una diferencia, aunque sea heterosexual, aunque sea conforme con mi género asignado, etc. De todos modos, soy una diferencia en mi vivencia por la subjetividad. Entonces, reconocer que soy un ser subjetivo con una autenticidad individual me permite saber que en todo el mundo va a haber diferencias, en cada persona, no solamente en los colectivos diferenciados, sino en cada persona, y esto hace que mis relaciones sociales estén basadas en el respeto,
se sustenten en el respeto, porque si yo respeto mi propia identidad ya cuando la empiezo a encontrar, que no va a ser finito, porque la deconstrucción no tiene un límite, la gente que dice yo ya estoy deconstruida y tú no, jaja, es falso eso, porque la deconstrucción es ya con día es progresiva. Entonces también hay una deconstrucción en el encuentro con mi yo, y esta deconstrucción es lo que nos hace ver que no está tan feo tener pensamiento crítico, ni es tan triste como se cree, ni es tan oscuro como lo pinta de repente las páginas de memes filosóficos. No lo es, porque el encuentro con mi yo es el verdadero bienestar. Ahí donde me reconozco está mi bienestar. Entonces, para mí sería la conclusión al hablar de sexualidad. O sea, Muchas gracias, reconocerme y visibilizarme todo el tiempo. Jocelyn. Exacto, Muchas reconocerte gracias, y Jocelyn. cuestionar, o sea, empezar a cuestionar todo. Sí, todo. Entonces, y creo que sí nos llevamos, o sea, como profesionales de la salud y en general, como seres humanos, esta responsabilidad y esta responsabilidad afectiva, y bueno, y en todos los ámbitos. Pues bueno, Jocelyn, un gusto tenerte Gracias aquí. por Vamos a invitarme. compartir los datos de Jocelyn para que puedan tal vez generar, si hay como alguna duda, etcétera, pues que puedan Claro. contactarte. Queremos, o sea, ya aquí hablan de una segunda parte, esperemos que sí. Y bueno, les recuerdo que igual más temas, o bueno, los que entraron después, esta Patti mencionaba de distintos episodios que tiene que ver como con este tema del día de hoy. Era amor romántico, educación sexual para niños y otros de identidad sexual que podría fortalecer este tema. Acuérdense en compartir en todas sus redes sociales. En Spotify estamos, YouTube, Instagram y Facebook. ¿Sale? Y otras Y muchas plataformas que no conocemos. Así es. Extenderíamos una constancia por las buenas, pero no damos constancias todavía, ¿verdad? Pero Ay, muchísimas claro. gracias. Sería lo institucional. Así es. Próximamente Pues te la bueno, hacemos llegar. No, es falso, o sea, no. Era sarcasmo. muchas No, gracias muchas a gracias por todos. invitarme. Y es increíble aparte que se abran los espacios de diálogo de este tema que no se habla en ningún lado. Y entonces abrir pie a ellos ya también es resistencia. Es crear redes y crear apoyo y crear resistencia. Así es. Bueno, Juanes, nos despedimos. Hasta el siguiente miércoles. Bye. Gracias. Adiós.